como a Mario Campa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los saluda Arturo Contreras y de este lado Alejandro Ruiz. ¿Cómo están, Violeta, Mario? Ay, ahora no los escuchamos nosotros. No sé si ustedes sí se escuchan. Ya, A ver, ya. otra vez, Violeta, ¿nos puede saludar? Hola, Ah, sí, buenas ahora sí ya tardes. te escuchamos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Es ¿Ya me que escuchan? se nos fue Muy aquí. buenas Ajá. tardes. Muchísimas gracias aquí Alejandro, Arturo, y pues un gusto estar aquí en la mesa con Mario. Mario, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes? ¿Nos sientes? Hola, ¿qué tal? Sí, yo los escucho bien. Un gusto estar con ustedes, con Violeta. Buena tarde. Muchísimas gracias por estar acá. Y pues bueno, pues esta semana iniciamos con una noticia bastante escandalosa que puso casi en alerta y patas arriba a todas las bolsas del mundo mundial. Y creo que hay grandes preguntas que nos quedan a varias personas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un modelo de inversión especulativa en Japón con lo que puede repercutir en este lado del hemisferio mundial y en México, ¿no? Entonces, me gustaría empezar si nos pudieran ayudar a hacer un recuento de cómo pasó lo que pasó y por qué pasó y si esto podría tener alguna implicación dura en México más allá del alza en el precio del dólar, ¿no? O sea, cómo nos pudo haber pegado, un poco para ir entrando en materia y para ir retomando el tema que ya de lunes para acá parece una eternidad. No sé si alguno de los dos quiera cómo empezar. Mario o Violeta, ahora sí que quien se quiere echar la pelotita, pues diga yo, ¿no? Uno de los dos, echamos un A ver, volado. pues le entramos. Gracias, Mario, Sí, gracias, creo eso. que hay un pequeño. Bien. Bueno, Japón, estrictamente lo bursátil, pues tiene principalmente dos efectos, ¿no? Uno tiene que ver con que el Banco Central subió la tasa de referencia de política monetaria en 25 puntos base. Es algo, pues, complicado en Japón. Es el país, pues, más endeudado del mundo, si se ve por el tamaño de la economía. Es un país que durante mucho tiempo, además, su bolsa, precisamente, el índice japonés, pues estuvo estancado, incluso por debajo de lo que se registraba a finales de los 90. Es un país que padece deflación. Entonces, ahora hubo cierto brote inflacionario, hubo un debilitamiento del yen frente al dólar y tratando de evitar un mayor desliz, subieron la tasa de referencia y eso ocasionó pues una venta sobredimensionada, exagerada, y un paso digamos, de activos de deuda fija a deuda variable, ¿no? Entonces, eso tiene que ver estrictamente con lo bursátil. Ahora, también hay cierto pánico a nivel internacional y Asia no es la excepción por el reporte de empleo de Estados Unidos, que muestra que cada vez se están creando menos trabajos mes a mes y además está subiendo la tasa de desempleo. Y eso históricamente, una curva ascendente en cuanto a la tasa de desempleo implica en Estados Unidos buenas posibilidades de una recesión. Y cuando Estados Unidos está en recesión, tiende a golpear mucho a sus socios comerciales, entre ellos Japón, por supuesto Corea, en el caso de México también. Y a eso me lleva a la otra pregunta, o al corolario de la pregunta, que es las implicaciones para México. Y bueno, yo creo que es temprano, todavía no es, digamos, seguro que vaya a haber una recesión en Estados Unidos. La probabilidad va en aumento, va ascendiendo. Ya desde el último trimestre del año, México enfrentaba cierta debilidad, en particular la manufactura, precisamente por cierta desaceleración de Estados Unidos. También se vio en la primera mitad del año. Probablemente la política restrictiva del Banco de México influye también. Y bueno, pues eso en estos momentos está afectando un tanto a la economía mexicana, en particular también ya dentro de los activos, sobre todo al peso mexicano frente al dólar. Es una moneda muy líquida, es un aproximador de otros mercados emergentes, es una moneda también que se utiliza mucho para intercambio comercial, principalmente con Estados Unidos, y eso pues está ocasionando pues una depreciación. Y la última respuesta, digamos, en el ámbito de la política pública fue que el Banco Central, el Banco de México, recortó en 25 puntos base la tasa de referencia en su reunión del día de ayer. Perfecto, es que Pues Alexis nos silencia, pues sí, Sí, cierto, Alexis, luego se nos vio dice. raro aquí porque sí estaba tosiendo, tenía como un ataque de tos, entonces por eso me dio la palmadita Arturo.
Violeta, hablando justamente de esta caída de la bolsa que Mario ya nos explicaba, digamos, como las causas bursátiles y los factores que pueden llevar a esto, yo quisiera preguntarte cuáles son también, porque eso es algo que platicaba con Mario justamente a inicio de la semana, los factores, digamos, externos a lo económico que pueden influir en esto, ¿no? O sea, hablamos de la geopolítica, hablamos también justamente de esas amenazas de bombardeo de Israel, ¿no? La posición que Japón tuvo, por ejemplo, al no invitar a Netanyahu para el aniversario de la bomba de Nagasaki, ¿no? O sea, lo cual se me hace muy extraño de que celebren una bomba o que conmemoren eso, no sé en qué términos. No sé si esto influya realmente en la caída de estas bolsas, si es un fenómeno aparte o cómo para los simples mortales, ustedes dos que son economistas muy inteligentes y muy reconocidos, o sea, cómo podemos entender esto y cómo no hacer teorías conspiranoicas y explicarnos la realidad desde una visión más integral, ¿no? Muchísimas gracias. Pues realmente es un tema bien importante el que estamos tratando porque no ha terminado. Pues escuchamos toda esta semana hablar de este famoso lunes negro que decíamos, pues tiene muchos recuerdos de 1987, pero también, ¿no? Nos hizo reflexionar esta intervención que hubo en la mañanera el presidente de por qué llamarle lunes negro pues con un sentido. Algunos economistas estaban diciendo hasta racista, ¿no? Ese mismo. Ajá, sí, ¿por qué Color. no blanco, no? ¿O por qué no amarillo, decíamos nosotros? Y bueno, pues eso sí, digo que esto nada tenía que ver con el cisne negro que también luego nosotros abordamos los economistas, pero no, más bien tiene que ver con esta connotación de que es lo negativo y entonces le ponemos lunes negro, ¿no? Pero digo, más allá de estos elementos que ya estaba ahorita mencionando Mario, de que pues en particular Japón decide modificar su política monetaria y subir las tasas de interés, pues que las tuvo por debajo de cero y que era dinero muy barato en el mundo y que también eso tuvo una repercusión. Hay que recordarle a la audiencia, como lo hacemos en Momentum cada rato, ¿no? La tasa de interés es el precio del dinero. El dinero es una mercancía y tiene un precio. Y justo lo que estaba ocurriendo en Japón es que esa mercancía pues tenía un precio muy bajo y pues varios pues especuladores estaban recurriendo a este mercado japonés, perdón, voy aquí a silenciar para que no, estaban recurriendo a este mercado japonés a comprar o adquirir este dinero barato y se lo estaban llevando a otras partes en el mundo, este famoso carry trade que esta semana pues fue ampliamente mencionado por los economistas y pues por otros también personas que estuvieron analizando este mal llamado lunes negro y se lo estaban llevando a otros mercados donde las tasas de interés, el precio del dinero era más alto, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, que teníamos hasta ayer una tasa de interés en 11% y que, bueno, a partir de ayer la seguimos teniendo muy alta en 11.75%. Sigue siendo alta y, bueno, este fenómeno es uno de los fenómenos que estaría explicando por qué finalmente Japón decide aumentar esta tasa de interés para detener este fenómeno del carry trade. Pero también decíamos que había otro fenómeno más allá de lo que se replicó por todos lados de una posible recesión en Estados Unidos, que ya ayer y antier salen otros datos, ¿no? También otros datos en función de del seguro de desempleo que disminuyó y disminuyó en algunos estados en particular de manera intensa en los Estados Unidos y da otra perspectiva, pero nosotros decíamos que había otro elemento fundamental que era lo que ahorita ustedes estaban mencionando, Alejandro, que es el problema geopolítico y en particular la posible respuesta, que eso fue lo que empezamos a manejar desde el día lunes, que pudiera dar Irán a Israel, ¿no? Eso nos parece muy importante. Sabemos también de todas las reservas y de que hay ahí en términos de petróleo, de gas en el Medio Oriente y que si se incrementa, si escala esta situación bélica y de ataque, ¿no? Vivimos un genocidio, pues ya vamos a cumplir o ya estamos cumpliendo casi más de medio año y llevamos más de 50,000 muertos. Bueno, pues esto se puede ya ampliar y además ahora pasar a otro terreno que es la afectación de estas materias primas. Y bueno, también vimos esta situación como una amenaza, además de la posible recesión. Y lo que hizo el capital, ¿no? Que el
capital finalmente no tiene fronteras, es emigrar a unos mercados de refugio que son considerados más seguros. En este caso, por ejemplo, hablamos de otro tipo de instrumentos financieros, pero también del dólar, por eso vimos que se apreció, pero también vimos que en algún momento en la semana subió el precio del dólar. Y bueno, esa es una forma también, más allá de lo que estuvimos viendo este lunes, que nos lo mostraban incluso algunos medios de comunicación, como que se desangraba el mundo y que se desangraban los mercados financieros. Bueno, también es una lógica y racionalidad del régimen de acumulación, ¿no? Cuando no les, o cuando ellos esperan que su tasa de ganancia en cierto mercado caiga, pues entonces migran. Y eso es lo que vimos también este día lunes, en este lunes, entre comillas, negro o blanco, ¿no? Dependiendo cómo lo veamos y cómo lo analicemos. Y bueno, es parte, un elemento, decíamos, también inherente al régimen de acumulación capitalista, y estas posibles crisis financieras que han acompañado desde que nace el capital, pues a este régimen de acumulación. Yo con eso iniciaría. Pues un poco, vaya, vaya inicio, es que nos deja muchísimo que pensar, ¿no? Y hay una parte que creo que es muy difícil de entender para la gente de a pie que no le sabe profundamente a esto de la economía, ¿no? Y es esta cuestión de la deuda, ¿no? O sea, cómo funciona la deuda a nivel nacional e internacional y cómo que cueste más o menos endeudarse en un país le acaba pegando a todos los demás y las repercusiones que eso lleva. Ahora en la semana veíamos una publicación del Instituto Mexicano de Competitividad en la cual decía que toda América Latina estaba endeudadísima, ¿no? Y entonces decía, uno piensa, bueno, o sea, entiendo que México se endeude con el Banco Mundial, ¿no? Para hacer cuestiones de infraestructura, ¿no? Y demás. Pero y entonces las superpotencias, como Japón, que consideramos un país rico, o Estados Unidos, pues con quiénes se endeudan y a quiénes le pagan. Y entonces esa deuda a quién acaba llegando y cuáles serían como algunos elementos para poder empezar a entender esto y que cuando nos digan que se cayeron las bolsas en el mundo, no digamos, ¿what? ¿Y eso con qué se come? No sé, Mario, si tengas tú alguna receta para entender las deudas mundiales. Sí, mira, hay distintas formas de recurrir a financiamiento para los países y depende sobre todo si son desarrollados o en vías de desarrollo o no desarrollados. Principal, si tienes un mercado o mercados financieros, digamos, profundos, robustos, que representan un buen porcentaje de tu PIB o incluso lo rebasan, es más probable que tú como país generalmente desarrollado puedas financiarte al interior, ¿no? Que puedas recurrir a tus propios bancos comerciales o a tu banca de desarrollo pues para desarrollar los distintos proyectos que tienes. Ahora, el beneficio del Banco Mundial puede ser para proyectos, sobre todo en estos momentos, su giro, ciertos proyectos que tienen que ver con la transición y pueden ser tasas más reducidas las que se obtienen a cambio o pueden ser también ciertas facilidades en cuanto a la cooperación técnica. Y después están también otro tipo de financiamientos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, generalmente son líneas de crédito flexible a los que los países recurren, sobre todo cuando se meten en problemas con deuda, sobre todo con tenedores de la banca privada o inversionistas privados generalmente recurren al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario pues hace revisiones periódicas para ver si continúa, digamos, prestándole a estos países y las condiciones también del préstamo, que no son tasas tan bajas como parecería porque hay penalizaciones y otro tipo de cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, en este momento Argentina es el país que más le debe en el mundo al Fondo Monetario Internacional y ha tenido durante ya muchos años pues un estira y afloja. Generalmente también está el componente adicional de como
como el Fondo Monetario Internacional, que por cierto, desde su fundación, que estuvo disputada entre Estados Unidos y el Reino Unido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Keynes por el lado del Reino Unido, Estados Unidos se reservó, digamos, un poder de veto porque hay cuotas que se asignan en función, en ese entonces, tanto de los intereses como el tamaño de las economías, y básicamente se necesitan ciertas mayorías calificadas en el fondo para tomar decisiones y no se puede hacer nada sin el peso de Estados Unidos. No es un miembro un voto, ¿no? Sino dependiendo de la cuota asignada al país, que en Estados Unidos supera el 16%, creo, y se necesitan como unas supermayorías, creo, del 85% para tomar decisiones. Eso le da un poder de veto a Estados Unidos. Ya ni siquiera contemplamos a sus aliados. Al Monetario Internacional, no le han revisado la cuota, es una tensión constante en el fondo, quiere ser todavía controlado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, pues evidentemente, dependiendo de quiénes son los tenedores de deuda, pues también surgen conflictos geopolíticos. En el caso de la deuda externa, siempre hay un riesgo además cambiario, se puede amortiguar, se puede buscar la manera de reducir, pero pues históricamente para los países en vías de desarrollo, por ejemplo en Latinoamérica en los 80s, México también en los 90s, países asiáticos a finales de los 90s, el riesgo cambiario siempre ha ocasionado pues problemas, ¿no? Pues, para ahorrar la deuda. Digamos que la deuda para los países soberanos ha ido evolucionando en los últimos años. Venimos de un ambiente donde la inflación a nivel mundial fue bajando y eso permitió bajar tasas de interés. Entonces muchos países emitieron bonos o recurrieron a deuda de muy largo plazo. Entonces eso es lo que ha ocasionado que no veamos tantas crisis en estos últimos años. Eso siempre puede cambiar si tenemos un entorno de tasas de interés más altas. Por eso que Estados Unidos y la Reserva Federal en estos momentos tengan una tasa pues restrictiva, pues por encima de la inflación, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, pues eso contagia al resto del mundo, porque si Estados Unidos, se considera esa deuda pues libre de riesgo, además en dólares, menor riesgo cambiario, si estás invertido en instrumentos, por ejemplo, del tesoro de corto plazo, digamos, esa fuga a contratar este tipo de empréstitos se da generalmente en periodos de pánico, de nerviosismo, pues entonces el hecho de que Estados Unidos tenga tasas relativamente atractivas puede hacer también que se favorezca, digamos, que los inversionistas estén invertidos en esos instrumentos relación a los de otros países. Entonces, si reducen sus tipos de interés, sus tasas de interés esos países, pues puede haber una fuga de capitales en busca de refugio en instrumentos de Estados Unidos, en el dólar, etcétera. Y eso pues puede ocasionar depreciaciones y otro tipo, por ejemplo, de inversionistas buscando salirse de instrumentos de un país que no es Estados Unidos, venden esa moneda, compran para refugiarse en otros activos y eso pues ocasiona depreciaciones, que las depreciaciones tienen un cierto componente favorable para las exportaciones porque la mayoría de los costos de los exportadores están en moneda local, pero por otro lado, pues pueden generar inflación, entre otras cosas, y también si es muy desordenada, si es abrupta, pues puede ocasionar que, por ejemplo, las empresas que están endeudadas en moneda extranjera, de repente tengan costos, ¿no? En el caso de los gobiernos o de la deuda soberana. Por eso es que estos periodos de turbulencia, donde los inversionistas empiezan a refugiarse en instrumentos de Estados Unidos o en el dólar, pues pueden llevar a una recomposición de las carteras a nivel internacional, depreciar las monedas y ocasionar pues un pánico que si se extiende, ahorita apenas acaba de comenzar en Japón, no sabemos cuánto vaya a durar o si se va a profundizar o no. Si es durante un periodo alargado, pues puede ocasionar ya empezar a llegar a la economía real y empezar a cambiar decisiones dentro ya fuera de la burbuja financiera, ¿no? Vaya tinglado más complejo, ¿no? Así es. Justamente en eso estábamos como revisando y Violeta, y con eso entramos como a la pregunta para darle continuidad.
¿no? O sea, en abril, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional decía que le preocupaba mucho el aumento de la deuda pública de los Estados Unidos, ¿no? Justamente por esto que comenta Mario, ¿no? O sea, porque puede subir los costos de los préstamos a nivel mundial y socavar inclusive la estabilidad financiera global, ¿no? La ONU después, en junio, decía que, pues, o sea, el aumento de la deuda pública mundial había crecido, ¿no? Se había crecido casi en un 97%, me parece, a 97 billones, perdón, millones de dólares. Había crecido la deuda pública mundial, recayendo obviamente en los países del sur global. Recientemente el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dice que en México subió también del 30 de junio a la fecha, o sea, el gasto de deuda pública. Y si todo el mundo está endeudado, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se cae el sistema, no se cae el sistema. O sea, si todos están endeudados, ya nadie está endeudado. ¿Aplica esa máxima a nivel económico? Ojalá. Ojalá. O ¿qué estamos viendo? El colapso del sistema El financiero. colapso. Estamos viendo la regeneración de estas crisis cíclicas del capital, de cómo explicar esto y pues justamente cómo encontrar una salida, a lo mejor no con lo mismo de siempre que son las recetas de empobrecer más al pobre, de quitarle más los recursos y extraer más y justamente estos procesos que son violentos y son de mucha acumulación, ¿no? Pues sí, ahorita acabamos de tener aquí en la UAM Xochimilco una conferencia sobre la caída de la tasa de ganancia y las formas de contrarrestarla con datos actuales al 2024 y pues desafortunadamente sí, esta situación del recorte salarial en el mundo sigue siendo una tendencia histórica del capital y bueno, pues datos muy, muy sorprendentes, así es que pues coincido con esto último, sí es parte de una estrategia del capital, pero voy a regresar a esto que tú decías de la deuda. Y lo que pasó esta semana nos es muy útil. Los datos que pudimos conocer de la deuda pública de Japón, que está más del 250% de su Producto Interno Bruto en Japón, y nos sirve sobre todo para ver el uso político también que se le ha dado a este tema de la deuda que tiene. Nosotros recordaremos cuando vivimos aquí el COVID, que un clamor de varios sectores y una crítica muy fuerte al gobierno de López Obrador era por qué nos estaba endeudando el gobierno, ¿no? En un contexto de crisis, ¿no? En un contexto ahora sí ahí hablando del cisne negro. Y bueno, la situación es que él dijo, no nos vamos a endeudar porque después pues hay que pagar y hay que pagar con intereses y tenemos ya una historia muy particular en México y en América Latina sobre la deuda y esa fue una decisión y fue ampliamente criticado por un sector. Y después vimos lo contrario, ese mismo sector que hizo amplias críticas de por qué nos estaba endeudando el gobierno mexicano, tomó otra posición, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que el gobierno se esté endeudando tanto? ¿No? Y entonces, bueno, tomó otra posición hacia el final del sexenio, cuando se estaba endeudando, pues para acabar con estos proyectos estratégicos que se tenían que concluir al final durante este año, el Tren Maya, el corredor transísmico, y entonces vimos el cambio de discurso. Entonces, bueno, también hay un uso político en términos discursivos, pero también hay otro elemento, ¿no? Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista pues keynesiano y todo este proceso que hubo a partir de la crisis de 1929 y cuando nace la teoría general de Keynes, bueno, es un elemento fundamental para salir de la crisis, ¿no? Además de pues todo este consumo e inversión que puede ser impulsado a través del gasto público, pues otro es recurrir a la deuda cuando hay una necesidad y cuando pues no hay la riqueza necesaria y suficiente para reactivar el ciclo de acumulación, entonces, o para reactivar la demanda agregada. Y entonces, bueno, esta es un planteamiento también en términos teóricos, pues, de orden, pues, más keynesiano, que también los neoclásicos critican mucho en el sentido de que, bueno, dicen esto es una aberración para algunos de ellos, porque rompen los equilibrios que se están planteando económicos y entonces pasamos si nos endeudamos, ¿no? Si gastamos más de lo que tenemos, pasamos a generar déficits. Sin embargo, bueno, hay momentos en la historia económica que sí es necesario endeudarse, pero decimos, ¿no? Decimos, Japón nos sirve mucho
porque digo Japón, pero también está el caso de Estados Unidos, pero también está el caso de China. O sea, esto que tú decías muy bien, Alejandro, los endeudamientos, pues que son una realidad. Pero hay otro elemento que a mí me parece muy importante, también es también que tiene que ver con otro uso político, pero ya en otro orden, lo que ha pasado con la deuda en América Latina, cómo los grandes organismos financieros internacionales, para controlar los territorios y los recursos naturales, pues también han condicionado los préstamos de varias maneras y ha sido una forma de control de estos espacios y de condición, ¿no? Sobre los recursos muchas veces. ¿Cuándo inicia esto de la deuda? Que también pues es algo que siempre preguntamos, ¿no? A los estudiantes, ¿cuándo inicia el proceso de la deuda? Bueno, pues nos tenemos que remontar a la creación de los estados-nación en América Latina. Ahí inicia el proceso de endeudamiento y justo son estos estados centrales los que pues ofrecen y además imponen, ¿no? Estas deudas a estas naciones que van naciendo en un origen o en un inicio es por cuestiones bélicas, ¿no? Para defenderse, incluso para conseguir las propias independencias de los países latinoamericanos que se endeudan con el Reino Unido, que se endeudan con estos centros económicos de aquel momento, y bueno, y esas deudas se fueron extendiendo y van adquiriendo ciertas particularidades, pero bueno, fuimos testigos también aquí y hemos visto una amplia literatura como en este contexto ya del neoliberalismo con estas reformas estructurales, pues varios de los organismos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionaron préstamos frente a esta crisis de la deuda que estábamos viviendo en América Latina en los años 80 y eso incrementó, pues insisto, este control político que han tenido. Entonces, por eso también esta decisión que tuvo el gobierno federal de no endeudarse más con estos organismos me pareció a mí muy acertada y muy acertada también me ha parecido ya en el fin del sexenio para concluir estos proyectos y también para, acuérdense nosotros, por ley en este país, si se incrementa el gasto público en los programas estratégicos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en las becas por ley, de acuerdo a la ley federal de responsabilidad sanitaria, no se puede reducir el recurso, ¿no? Entonces, también ha sido una situación estratégica y me parece a mí en ese sentido, pues, muy acertado y que hay que aplaudirlo desde mi lectura. Violeta, que mencionabas justamente, que nos decías, hay que recordar el origen de esta deuda. Me acordé de David Graeber, ¿no? Este historiador, filósofo, que tiene un libro que se llama En Deuda, precisamente. Y decía, bueno, la historia de la deuda es tan vieja como la historia del dinero en la humanidad, ¿no? Y dice uno, púchalas, pues ya perdimos todo esto. Pero un poco regresando a tiempos más actuales, ¿qué tan preparado está México? No vemos esta cantidad impresionante de infraestructura, vemos la inversión de gobierno que se ha hecho y vemos como todas estas cuestiones que dirían uno, bueno, y esto nos deja en un buen papel, nos deja bien plantados, mal plantados ante crisis como estas. O sea, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo lo podemos sortear? ¿Qué herramientas tenemos a nivel país como para hacerle frente a esto? ¿Y cómo nos podría pegar? Si es que es como una pregunta no tan compleja, un poco para ir cerrando ya, porque también se nos va viniendo el tiempo encima. No sé, Mario, si nos quisieras como ayudar un poco con esto. Sí, algo que no hemos mencionado es que, por ejemplo, cuando se ve Japón en 200% sobre PIB, su deuda soberana, ¿no? Porque una cosa es la deuda soberana y otra, pues, la del sector privado, ¿no? Claro. O cuando vemos Unidos, muchos países europeos sobre el 100%, y luego vemos en América Latina generalmente, pues casi todos, si no es que todos están debajo del 100%. ¿Y por qué se puede considerar que algunos países, en particular América Latina, el caso de Argentina, por ejemplo, tienen un endeudamiento muy elevado, aunque no supera el 100%? Bueno, eso tiene diversas causas y ya mencionamos una de ellas. No es lo mismo tener elevada deuda con mercados financieros profundos nacionales o no tenerlos, ¿no? Como sería el caso de los países en vías de desarrollo.
Otro, pues, es el riesgo cambiario, sobre todo si tienes que salir a pedir deuda afuera, pues de repente con una depreciación se te puede disparar el nivel de endeudamiento sobre el tamaño de tu economía. Y otro tiene que ver muy importante con la recaudación. No es lo mismo tener una deuda muy elevada con una recaudación tributaria del 40% sobre el PIB a 20 o a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que tú recaudes más impuestos, en un año determinado, pues tienes más ingreso teórico disponible, y digo teórico porque pues seguramente está asignado a varios usos, pero pues de cualquier forma es mejor tener la capacidad de tú, en principio, decidir a dónde puedes enviar estos recursos a no tenerla. Y un país que recauda bastantes, sobre todo impuestos, ¿no? Más allá de otros ingresos no tributarios, como puede ser por recursos naturales, etcétera, es mejor recaudar, que tu recaudación tenga más peso sobre el PIB, y en esa medida puedes hacer honrar más el servicio de la deuda, que es el pago de intereses más el principal en cualquier determinado, ¿no? Entonces, por eso cuando se ven que algunos países en vías de desarrollo se meten en problemas cuando tienen 60, 70% sobre PIB de endeudamiento, y luego ves a los desarrollados que casi ni se inmutan con niveles de deuda encima de 100, tiene que ver con eso, tiene que ver con la madurez también, o el periodo en que la deuda va entrando, digamos, en estos escenarios en donde hay que hacer más pagos. El calendario, digamos, de la deuda suele ser pues mucho más amplio cuando tienes mejores mercados financieros, ¿no? Entonces, generalmente los países en vías de desarrollo sacan deuda a más corto plazo, y eso hace que la tengan que repagar en periodos más cortos de tiempo, o si la quieren refinanciar, pues les cuesta más por diversos motivos, ¿no? Pues porque puede ser que en ese momento estén las tasas más altas, en fin, por otra serie de factores. Eso hace que las capacidades de sacar deuda, de endeudarse, difieran entre países y sus circunstancias, ¿no? No son tan comparables los niveles de endeudamiento sobre el tamaño de una economía. Ahora, en el caso de México, si bien no es un país que recauda muchos impuestos, por ejemplo, en su comparativo con América Latina, ya no digamos contra la OCDE, pues su nivel de endeudamiento neto sobre el tamaño de la economía, hay que recordar que se calcula el endeudamiento bruto, y a eso hay que restarle las reservas que tienen acumuladas, y eso pues te da una capacidad neta de pago, perdón, de deuda, y en ese sentido pues México abajo del 50%, la verdad es que no es mucho comparado con países similares. Entonces tiene espacio, y esto me lleva a la pregunta directamente, tiene espacio para que si hubiera algún inconveniente a nivel internacional, pudiera solicitar de manera contracíclica pues, deuda, o hacer refinanciamientos que pueda extender los periodos de pago. Esa es una de las fortalezas, ¿no? Principalmente de la economía mexicana. Partir de un escenario de poco endeudamiento general, y además poco endeudamiento en los últimos años, definitivamente ayuda. Hubo por ahí un déficit primario en este año. ¿Qué quiere decir déficit primario? Que gastó lo que ingresaba antes de considerar lo que viene siendo el servicio de la deuda. Tuvo un déficit primario principalmente para cerrar las obras de infraestructura que venían pues acumulándose en los años anteriores, para no dejarlas inconclusas, y es un buen uso de deuda, ¿no? No es lo mismo destinar deuda a proyectos productivos o de infraestructura que por ejemplo, a gasto corriente, ¿no? Y en ese sentido, pues mucho del endeudamiento se está yendo a cerrar esos proyectos de infraestructura. Y ojo, un proyecto de infraestructura, cuando lo terminas, pues evidentemente por naturaleza es temporal. Entonces, una vez que se concluyen estos, se libera ese compromiso o ese recurso asignado, y entonces se va reduciendo, digamos, ese déficit transitorio. Esa es otra de las ventajas que tiene en adelante la economía mexicana. La otra que tiene es que el Banco de México tiene tasas bastante elevadas. Es una política monetaria muy restrictiva la que hay en estos momentos en México. Es del 10
75 la tasa de política monetaria y la inflación pues del 5,5. Ese diferencial es lo que te indica qué tan restrictiva es la posición de un banco central. Y en la medida que la inflación baje, porque muy probablemente va a bajar la inflación subyacente, es decir, la que elimina los componentes volátiles de la inflación, como son energéticos o bienes agropecuarios. Cuando tú tomas la inflación nuclear, viene en constante descenso y eso va a permitir en algún momento al Banco Central recortar más las tasas de interés. ¿Por qué es importante esto? Pues porque se relajan las condiciones crediticias, se penaliza, digamos, un poquito el ahorro en relación a la inversión y al consumo, y por otro lado le permite al gobierno liberar más espacio. No es lo mismo pagar para el gobierno pues, CETES a 11, 12%, a 9, 8%, y esa diferencia de pagar tasas más reducidas de un año a otro libera, digamos, o genera un espacio fiscal, libera recursos y esos recursos se pueden destinar a proyectos pues más productivos, más que al pago de deuda, ¿no? Entonces, esas son algunas de las fortalezas que tiene México. Tendrá otras, ¿no? Que no está en estos momentos en un proceso geopolítico de estrés, ¿no? No tiene conflictos abiertos, está ganando participación de mercado en las importaciones de Estados Unidos, aunque eso eleva la dependencia, también hay que decirlo en el largo plazo, y sí hay una dinámica de relocalización, sobre todo porque pues muchos inversionistas buscando no ser penalizado por las aranceles de Estados Unidos a China, pues están estableciéndose en México, también porque quieren estar más cerca de los centros de demanda y eso favorece la relocalización a México, que no es un concepto histórico o etéreo, se está reflejando ya en que se están construyendo muchas naves industriales y las tasas de ocupación son muy elevadas, ¿no? No más que eso tarda algunos años en materializarse. Violeta, justo con esto, con lo que está cerrando Mario, a mí como que me surge una duda, como que siempre al final me surgen estas dudas extrañas. La economía ¿no? es una ciencia La secreta que economía- siempre te lleva a tener más dudas que certezas. O sea, Pensé que iban a preguntar si la economía era una ciencia. Ah, no es cierto. bueno, o sea, a ver, me concentro porque es como una cosa extraña, ¿no? Porque, o sea, estamos viendo casos de otros países que tuvieron una fuerte inversión en temas sociales, ¿no? En programas sociales, hablamos de Venezuela, que parte de la crítica, más allá de las sanciones económicas que hay internamente, es de que justamente esa inversión muy fuerte en esos programas fue lo que terminó drenando las arcas del Estado, teniendo una economía que no apostó a la producción, sino más bien a la renta petrolera, ¿no? Tenemos hoy esta mega inversión en México, en el Tren Maya, el corredor transísmico, la llamada, como ya lo decía Mario, hacia la relocalización de empresas y parece que nos estamos convirtiendo en un país maquila, ¿no? Maquila más, ¿no? Aumentando el número de importaciones, como dice, pero un poco abandonando como las empresas nacionales que puedan como tener estos aparatos, ¿no? Y un creciente número de deuda, etcétera, y un aumento en programas sociales, que es la promesa que le han preguntado a Claudia Sheinbaum durante casi todas las conferencias en esta etapa de transición, sobre cómo se va a financiar. No, o sea, y cómo se van a financiar el 1,000,000 de viviendas, la ampliación de los programas de salud, etcétera, ¿no? Corremos el riesgo, a lo mejor no por factores externos digamos, sucumbir ante una crisis financiera global, porque como ya comentaba Mario, a lo mejor los números están estables, sino más bien en un periodo posexenal, hablando 2030 después, si seguimos con esta dinámica de que la economía mexicana caiga en un momento extraño y a lo mejor que nos veamos en una crisis interna. Esa es una pregunta bien interesante, Alejandro, realmente esta última que haces, porque finalmente, pues nosotros somos una economía muy dependiente de los Estados Unidos. Prácticamente toda América Latina llevamos décadas y décadas, ¿no? Desde esta industrialización por sustitución de importaciones, tratando de industrializarnos, tratando de industrializar este territorio y pues no lo hemos logrado. La dependencia incluso se aumentó con esta etapa neoliberal y bueno, una situación grave que también hemos visto que nuestra economía, ¿no? Depende del crecimiento de la economía estadounidense y ante esto que vimos el lunes, ¿no? De una posible recesión
y que se pudiera dar siempre, ¿no? Digo, finalmente el régimen de acumulación capitalista ha vivido en una situación crítica desde que nace y hay momentos en que las crisis se hacen más intensas, se incrementan y bueno, siempre vivimos con esta idea y con esta posibilidad de que esta economía o que la economía a nivel mundial entre en un periodo de crisis, por supuesto, y que eso también, o sea, depende de varios factores, de muchos factores, pues ya decíamos también que hay una situación bélica ahorita entre Rusia y Ucrania, hay una situación también, una posible ampliación del conflicto, bueno, además digo de lo del genocidio, pero ya que se haga más intenso si Irán da una respuesta. Y bueno, vemos también una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también esa es otra situación muy importante no dejarla de ver. Ahora lo que también estamos viendo, pues es un intento desde mi lectura, ¿no? Desde los Estados Unidos, seguir controlando las materias primas de América Latina y pues por eso también esta situación que se está viviendo en Venezuela, pero la vemos en otros territorios también. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender que haya una situación de recesión en Estados Unidos y que nos pueda afectar? De todos estos elementos, no solamente de uno, sino de muchos elementos geopolíticos, de la guerra comercial, insisto, también con China. Y bueno, vimos que el empleo, pues se había dado esta información el día lunes que había caído y que eso pues vislumbraba, perdón, una recesión y pues siempre hay la posibilidad. Y aquí el problema pues seguirá siendo, como lo hemos planteado nosotros, para México, ¿no? Una nación que tiene que ir planteando cada vez más una dependencia económica de los Estados Unidos para que no haya esta situación que estamos viviendo pues de manera recurrente los países latinoamericanos, ¿no? Si nosotros dependemos una parte de nuestro ingreso nacional, por ejemplo, de las exportaciones que hacemos a los Estados Unidos, el 80% de las exportaciones van a parar a ese territorio, bueno, tenemos que pensar en una diversificación, que eso lo hemos planteado desde muchos ángulos, pero también una situación del desarrollo tecnológico propio que pudiéramos tener nosotros. Las cadenas de valor aquí se vuelven claves y me parece también que en este sexenio que está por venir se está planteando no nada más lo de los trenes, lo de los polos de desarrollo, lo de la creación de estos parques industriales, sino que en ellos se está planteando también la consolidación de cadenas de valor, ¿no? Que permitan dejar de ser, ya somos un país maquilador, como tú dices, y manufacturero ya desde hace mucho tiempo, pero también seguimos siendo primario exportador, ¿no? También seguimos teniendo esta característica, nada más hay que ver y echarse un clavado en términos mineros, seguimos siendo el principal exportador de plata de todo el mundo y va a parar principalmente a los Estados Unidos, también de oro va a parar a los Estados Unidos y de cobre que va a parar a China. Entonces, bueno, esa situación tenemos que irla modificando, no podemos seguir exportando estas materias primas, sino tenemos, para cambiar las realidades, tenemos que transformarlas aquí internamente y me parece que cuando se plantea en este nuevo proyecto, digo, se habla de un nuevo proyecto con continuidad, pero se hace mucho énfasis en la parte de la política industrial. A mí me parece interesante, muy importante plantearlo así, pero también hemos planteado algunos posibles riesgos que pudiera haber, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora que se habla mucho también de esto del nearshoring, puede haber, o del incremento de la inversión extranjera directa, pues puede haber algunos riesgos también de que varias de estas inversiones sigan con este afán extractivista y entonces el gobierno tendrá que poner reglas estrictas en el sentido de que si quieren venir a invertir estas naciones, ¿no? En particular estoy hablando de Estados Unidos, si quiere seguir incrementando y que hagamos frente, como lo han planteado, para pues también contrarrestar un poco la hegemonía económica que va a tener China más, ¿no? De lo que ya está teniendo, pues entonces tendremos que poner nosotros como nación soberana independiente, pues reglas en el sentido de que nosotros tengamos pues todo
toda la posibilidad de este encadenamiento de valor, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que podamos extraer las materias primas y que lleguemos hasta el final de la cadena productiva lo mayor posible y que podamos ir haciendo también pues estos productos que nosotros ahora pues somos dependientes de varias naciones en el mundo. Pues creo que un poco con esto vamos a ir dejando aquí la plática porque creo que ha sido muy larga, muy interesante y a mí me da, o sea, más cosas que pensar, ¿no? Y creo que, no sé, me sigue pareciendo una cuestión bastante inabarcable esto de la economía por todas las relaciones humanas que nos lleva a pensar y todas las implicaciones que llega a tener. Violeta, Mario, muchísimas gracias por ayudarnos como a tener un panorama tan amplio y tan explicadito, tan puntual de cómo están funcionando las cosas, de cómo podrían pasar y cuáles son los temas a los cuales hay que estar como bien pendientes y no soltar. Entonces, pues, sin más, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Sí, muchas gracias. Reiterar las gracias que abierto. Gracias, de verdad. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandro. Gracias, Mario, por esta mesa. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a usted.